Eh, Hoy día buscar la belleza, no solamente hay que buscarla en las expresiones desapasionadas, sino que también se supone que la belleza tiene como fin crear deleite. Si la belleza no es solamente objetiva en sus manifestaciones de orden y totalidad. O sea, yo veo un cuadro y si el cuadro está bien hecho, su ¿cómo se le llama? Y sé leer el arte que hay en la pintura. Allí están sus expresiones de fondo, de forma y de sentido. Y allí está el lenguaje bien trabajado, llámese el claroscuro, llámese la iconográfica, los iconos, las formas, o llámese la pintura, lo que se llama la cromática. Si yo sé leer todo eso y está perfectamente estilizado y bien logrado, si no tiene un fin de provocar un sentimiento, se perdió lo que se llama la belleza, porque la belleza no es objetiva para sí, sino que es objetiva para el que aprecia el arte. Un acotamiento antes de irme para Grecia. Hoy día las artes se diferencian de lo que se llama artesanía. Esa diferencia no existía en la antigüedad griega. Arte era todo lo que hacía el hombre. Eh, por ejemplo, Aristóteles, hacer un abanico, una escoba y que tenga una función, allí había arte y belleza. Artes viene de artificio. El artífice es el hombre, no es contrario a lo nato. Lo natural y lo artificial. Lo natural sería aquello que el hombre no hace, pero que hay un movimiento natural, evolutivo, que te crea la planta, que te crea, del huevo te hace al animalito, te crea al ser humano como nacimiento, como naturaleza. El orden de los astros que Aristóteles tanto contemplaba. Entonces hay lo que se llama una forma de entender la manifestación del orden, de la armonía, de la belleza, como un producto de la naturaleza, pero otra forma de entenderlo es como un producto del ser humano. Si vemos la palabra arte en Aristóteles, la tecné griega, donde viene la palabra tecnología o el ars de los griegos, está hablándome de toda producción humana. ¿eh? Claro, en orden a una totalidad, a una armonía, barrer la casa, ordenar la casa, construir la casa. eh, Todo lo que hace el hombre es arte y es bello en tanto que está acabado, en tanto que no está defectuoso o está dañado o le falta, tiene un defecto. Todo lo que él hace el hombre es bello en la antigüedad griega, en la filosofía de la antigüedad griega. Hoy día, cuando se habla de arte, nuestros filósofos, estetas, críticos del arte, diferencian entre arte y artesanía. O sea, ¿qué es arte? Hoy día un abanico no es arte, un computador no es arte, aunque haya arte en el abanico y haya arte en la escoba y haya arte en la casa, ¿eh? No se le llama arte, se busca lo arquitectónico en la casa, se busca ¿cómo se le llama? Lo escultórico en las estatuas en los instrumentos que hace el hombre. ¿Por qué? Porque cuando se habla de arte hoy día, se ha entrado una palabrita para diferenciarla de todo ser humano. Hoy el arte es arte porque es desinteresado. Es la palabrita nueva que ha entrado. Si no es desinteresado, entonces no es arte, es artesanía. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la artesanía es más utilitaria que artística. Lo artístico tiene el fin, la palabrita hoy día cabe, aunque no me gusta. Lo artístico tiene el fin de entretener, de agradar, esa es la palabra clave. Lo artístico tiene un fin desinteresado, tiene como fin la sola complacencia, donde el ser humano viene a sentarse, a vivir,
la experiencia cinematográfica, si es a sentarse a ver una película, a vivir la experiencia pictórica, si es a sentarse a apreciar una pintura, o la experiencia musical, si es a sentarse a analizar, a escuchar, a disfrutar una orquesta, qué sé yo, o cualquier otra expresión artística, ¿no? El hecho es que aunque hay un arte expresado y desbordado en las construcciones comerciales del ser humano, porque tú entras al supermercado y yo no sé, tú no puedes decir que no disfruta el orden de lo que se está vendiendo, no solamente el orden de la venta, sino lo que tú compras. Muchas veces es elegante, es agradable al tacto, es agradable a la vista. Tú compras un celular, compras una computadora y no está tirado ahí, no, sino que el color, la forma, están elaborados, están trabajados artísticamente hablando. Pero como tiene un fin funcional, no se le suele llamar desinteresado. Y como no es desinteresado, no se le suele llamar hoy por hoy arte, sino que se le llama arte hoy. Obra de arte es un término más evolucionado, porque es aquello que pasa en la prueba del tiempo, obra de arte. Pero el arte o las 7 artes que hoy defendemos, las defendemos como desinteresadas, mientras que lo que es producción humana, aunque esté desbordado el arte, aristotélicamente hablando, por tener una función utilitaria o por tener una función de resolver una necesidad humana, entonces a eso no se le suele llamar arte, lo cual también podría verse, digo yo, como una especie hasta de injusticia, ¿no? A lo que se llama el trabajo humano depositado, no solamente en la efectividad de un producto, sino en la estilística de ese producto. Vaya afuera, las casas, las construcciones del templo que se hacían en Grecia tenían un fin de culto, sin embargo, tenían una arquitectónica muy atractiva, lo cual una cosa no quita lo otro, lo funcional no quita lo arquitectónico. O pongan el caso también los vasos y los platos griegos que tenían con unos dibujitos de porcelana, lo utilitario no desdice de lo artístico. Entonces hoy día seguimos produciendo miles de productos, pero el arte está desbordado en esas expresiones. Bien, quería acotar un poco esta diferencia entre lo arte y artesanía que hoy hacen nuestros estetas. Volviendo un poco allá al espíritu griego, decíamos que tenemos que ver ¿cómo se llama? El pitagorismo, pasando por Platón, llegar a Aristóteles. El arte allá comienza, por lo menos en las expresiones pitagóricas, comienza como armonía matemática, como orden detrás de cada expresión natural. Lo periódico, lo repetitivo, bajo cierta armonía y totalidad, si cumple con los requisitos para que se dé totalmente. Tal vez el mejor lector de esa manifestación griega de arte sea el tan despreciado en la historia de la estética y del arte, es Santo Tomás de Aquino, en su concepto de bondad. Porque la amarra toda, si tú coges el concepto de bondad tomista y te pone a leer todo el arte, queda todo ordenadamente distribuido y ordenadamente incluido, donde no quedan fuera ninguna de las expresiones de belleza y de arte dentro del concepto de bondad y trascendencia que maneja Santo Tomás de Aquino. Solo que es un filósofo que ha sido viciado por el hecho de estar unido al cristianismo, a la iglesia, a la Edad Media, que ha sido barrutada por nuestros intelectuales como la mayor expresión. Entonces está negativizado, pero no podemos desperdiciarlo en las bondades que nos trae para hacer una lectura más fascinante y más completa de lo que se llama ese arte que comienza allí a vislumbrarse en Grecia como
como periodicidad, totalidad, armonía en la expresión de las cosas naturales, vista a la luz de lo, por lo menos a nivel de la, no del arte visual, sino de la mística, de la naturaleza, la belleza visual expresada en la naturaleza. La palabra mística tal vez suene grande de frente a Grecia, porque es un término más propio de la Edad Media, pero al final, como eran contempladores de la naturaleza y buscan lo trascendental más allá de la naturaleza, hay algo de mística en lo que se llama la contemplación de la naturaleza. Bien, entonces, una palabra clave que acompaña el arte y la experiencia estética o la estética, más que el arte, o la belleza y la estética en Grecia, es la palabrita que van a cultivar Aristóteles, la hará más famosa a partir del teatro griego, pero que ya también le encontramos en Platón en el libro de los sofistas, es la palabrita llamada purificación, que allá en Grecia se le llamaba catarsis, catarsis. Si tú la buscas en el libro de los sofistas de Platón, tú vas a encontrar la palabrita purificación. Y si lo buscas en la poética de Aristóteles, cuando se refiere a la contemplación del que mira el teatro, también va a encontrar la palabrita catarsis, pero al final es la misma palabra, ¿no? Aristóteles es heredero de Platón, solo que son ámbitos diferentes. Aristóteles lo ubica en el ámbito del teatro, especialmente en la tragedia, porque Aristóteles no ve el entretenimiento, la comedia, como educador para el sentimiento humano, pero mira la desgracia de los que están presentando la tragedia en el arte. El protagonista, la tragedia del protagonista, la mira como un espejo del que está viendo el espectáculo, del observador. Una cosa es el actor, el que está haciendo la obra, y otra cosa es el espectador, el que está contemplando la obra. Ese es el nombre que buscaba, ¿no? Que hoy día diríamos apreciación artística. En Aristóteles encontraremos al espectador. No tiene esa palabrita, apreciación artística, pero el espectador es el que de frente al actor se siente unido, como cuando uno está viendo una película, que uno está sufriendo con el protagonista o gozando con el protagonista, viviendo con el protagonista. Bueno, pues en el arte, en el teatro griego siempre hay un protagonista y que siempre termina muriendo cuando hablamos de la tragedia, porque se portó rompiendo el orden y las leyes del buen comportamiento, ya sea social o ya sea personal. Entonces, esto es propio de la poética de Aristóteles. Cuando tú, viendo, sintiendo con el protagonista de la tragedia, vive una tragedia, tus sentimientos se desarmonizan, y tú, al sufrir la tragedia, te lleva a la reflexión, y esa reflexión te lleva a un corregir tu forma de vida. Eso es lo que se llama la catarsis. Ese volver a lo bello es volver a la armonía antropológica, cuando tú te liberas de tus malas conductas y de tus vicios por la mala experiencia o por el declive de la obra que viviste en la tragedia. El escenario de Aristóteles para hablar de la catarsis es el teatro. Claro que no basta eso, porque Aristóteles maneja el concepto de placer. Recuerden que la belleza causa placer o causa sentimiento de descanso o de alegría o de frenesí. Y Aristóteles conoce esos dos conceptos de placer, los cuales están expresados también en la vivencia del ser humano. Cuando el ser humano vive el placer o vive lo que se llama la belleza, tiene esas dos formas de vivirla, que Aristóteles la trabaja como placer concupiscible, en el caso de el frenesí, el dios Baco, ¿cómo se llama? La euforia sentimental, o también Aristóteles le llama el placer concupiscible, que también se le llama placer en movimiento en Epicuro. Y el otro sentimiento
ya más ordenado, más apolíneo, más, digamos, integrador de la totalidad humana, que no destruye el orden humano, sino que lo integra, a ese placer, a ese gusto, digamos, de descubrir lo bello por el orden de lo humano. Así lo entiende Aristóteles, como hay un orden humano que él entiende que se rompe en la poiesis, en la poética, cuando tú le da lugar al desorden, que es el otro tipo de gusto que él le llama concupiscible. Bueno, pues a ese otro gusto ordenante de la totalidad humana, Aristóteles le llama el placer beatífico, que hoy día se traduce como eh, eh, felicidad. O, ¿por qué? Porque el término que utiliza Aristóteles es dia eudaimonía. Recuerden, de evangelio, eu es bueno. Evangelio, ángel ya sería enviado, pero daimon es el ser feliz, de donde viene la palabra demonio, viene siendo felicidad. Y es buena felicidad. Entonces, la buena felicidad, la que es felicidad no buena, que sería el placer concupiscible, sería aquel que rompe el orden de lo humano. Y la eudaimonía sería el placer que armoniza al ser humano. Entonces, Aristóteles pone esos dos gustos, esos dos placeres en conflicto. Uno que integra, uno integrante, que sería de orden apolíneo, pero dentro del hombre, y uno que desintegra, que sería el concupiscible, que desintegra dentro del hombre. Bueno, ambas cosas están con nosotros, pero como dirá Aristóteles, uno no se da sin el otro. No hay que hacer un divorcio, como haría Platón, que hay que vivir lo apolíneo, el orden de las ideas, despreciando, por lo menos el Platón clásico, despreciando el orden terreno, sino que Aristóteles pone el orden de lo apolíneo, el placer estable, como dirían los pitagóricos, ordenando el placer en movimiento, encontrando el punto medio del placer en movimiento o del placer concupiscible. Por eso en Aristóteles se habla de que lo justo está en el medio, la virtud está en el medio, ni muy excesivo, ni muy defectivo, sino que no le haga daño al hombre, que lo integre, que el hombre integre su sentimiento a su orden integral, manejado y ordenado por la razón. De tal manera que el mismo placer en movimiento o el placer concupiscible es bueno cuando está ordenado por lo que se llama la recta ratio, y al armonizarlo se convierte en placer, en eudaimonía o en placer beatífico en Aristóteles. Bueno, que al final es integrante de la totalidad del orden humano, y en ese sentido la totalidad es la totalidad. Si la vemos como individuo, Aristóteles le llamará felicidad, y si la vemos como sociedad, Aristóteles le llamará bien común. Entonces hay dos fines del trabajo humano. La felicidad es la ética, y la justicia o bien común, visto como la sociedad ideal que no daña, sino que se perfecciona. Entonces fíjense que aquí el concepto de belleza, de orden, de armonía, de belleza hacia el cual el ser humano tiene que dirigirse, donde incluso tiene lugar la catarsis, es justamente el sentimiento humano ordenado hacia una vida buena, hacia una vida agradable, que al mismo tiempo se entiende como una vida bella. Lo bello es lo bueno. Eso es lo que nos enseñará también el tomismo. Belleza, bondad y nobleza. Hay 4 términos que son los trascendentales. Verdad, bondad, nobleza. ¿Cuál me falta? Verdad, bondad, nobleza y belleza, que es el propiamente estético. Lo bello, lo bueno es bello. Lo bueno es bello. Entonces, lo ético es estético. Lo noble es bello. El ser eh, es, es bello, es agradable. Y la verdad es bella. En otras palabras, los trascendentales son convertibles porque
todos son bellos, todos son buenos, los cuatro, todos son nobles o todos son verdaderos. En el caso nuestro, habría que decir que todo es bello, porque la estética es ciencia de la belleza, y la belleza está en las manifestaciones humanas. Ajá, diga. No entiendo. Oigo, acércate al micrófono. Si te puedes repetir las 4 visiones tomistas. O sea, hay los trascendentales, ¿no? Eso lo pueden buscar en los libros de metafísica, los 4 trascendentales. Verdad, bondad, belleza y nobleza. Se suma otro, que es la unidad, pero en principio nos basta con esos 4. Los trascendentales son unidad, verdad, bondad, belleza y nobleza. Las cosas, por el hecho de ser y tener sus niveles de perfección, son nobles. Y así, por ejemplo, el hombre es más noble que los animales son más nobles que la planta y la planta más noble que los minerales porque son más perfectos. La nobleza es el grado de perfección que hay en las cosas. La verdad es que hablan al entendimiento humano, y entonces el entendimiento humano la ve como son, la descubre en su genuinidad o en su autenticidad. Es planta verdadera, es oro verdadero, es una persona verdadera. Entonces el ser humano no se engaña. Entonces lo que es noble en el entendimiento humano es verdadero, y es verdadero también en su propia nobleza. Recuerden que son convertibles, pero en principio es verdadero porque no engaña, es auténtico. La verdad está en la autenticidad, en ser algo genuino, noble, verdadero, bueno. Es bueno porque es parte de la integridad que beneficia a la totalidad del conjunto y del cada uno. O sea, dentro de lo que se llama un ecosistema, una palabra nueva, cada animalito, cada planta del ecosistema forma parte de la armonía de la totalidad. Ningún reptil, ningún dinosaurio, ningún caballo desarmoniza, sino que forma parte de la armonía del conjunto natural. Y en ese sentido, lo bueno es lo que no hace daño ni desintegra, lo que no se porta destruyendo el entorno, sino que lo completa y lo integra. Y así todo lo que hace una planta es importante para la integridad, la respiración de la planta, el botar fruto, el botar las hojas, el chupar la tierra, el respirar, todo es parte de la armonía. Los animalitos, el comer de los animalitos, el desecho de los animales, el respirar de los animales, todo es parte de la armonía del ecosistema. Entonces, ¿qué es lo bueno? Lo que perfecciona al individuo y al conjunto, al ecosistema. Entonces, se manejan los conceptos de justicia y bien común para hablar de lo que se llama de esa armonía del conjunto en el ámbito del comportamiento humano o de la ética, ¿no? La justicia y el bien común, esa integridad, no solamente para con uno mismo, sino para con los demás. Si tú miras la integridad de uno para con uno mismo, se hablará de felicidad, en el caso de la ética, de la conducta humana. Entonces, tenemos la verdad, en tanto que le habla el entendimiento humano, la bondad, en tanto que habla al beneficio. Tomás de Aquino dice lo que conviene, al beneficio de al beneficio del cada uno y de la totalidad. Verdad, bondad, nobleza, ya dijimos, es el orden, nivel de perfección. Y belleza, que es lo que estamos viendo, que son los niveles de satisfacción, ¿no? Aristóteles le llamará felicidad. La felicidad para Aristóteles viene después del bien. Lo que es bueno satisface o brinda felicidad. Entonces, brinda alegría. Entonces tenemos lo que se llama el culmen, el fin último
los trascendentales sería la belleza, el disfrute, el sentirse bien, gracias a la armonía o a la plenitud, o al fin o al logro del conjunto. Bueno, nos fuimos a Santo Tomás de Aquino, que está despreciado dentro del orden de lo estético, no aparece en los libros de estética, pero que al final, si uno llega a verlo, nos explica y nos armoniza todo lo pasado y en gran parte todo lo presente. Bien, volviendo tratando de volver a Grecia, hemos dicho esas dos expresiones, ¿cómo se llama? Lo dionisíaco y lo apolíneo, que en Aristóteles sería el placer, en Epicuro sería el placer estable y el placer en movimiento, y en Aristóteles sería el placer concupiscible, que destruye la armonía, y el placer beatífico, que construye la armonía. Entonces, por lo visto, el concepto de estética, buscando el concepto de belleza, encontramos al hombre en conflicto de frente a lo que se llama la lectura de lo bello. No sé cómo personalizar un poco esta experiencia, ¿no? Por ejemplo, en nuestras discotecas hoy día y en nuestras fiestas privadas encontramos un exceso de los bacanales, ¿verdad? Como dice Freud, o los críticos del freudismo, ¿verdad? Estamos viviendo en un pansexualismo. Las imágenes, las películas, las obras de arte, la música, el lenguaje que hay en las músicas, los sonidos, de alguna forma estamos sumergidos en un exceso de sexualismo que nuestros niños van recibiendo, que nosotros hemos recibido, y de alguna forma no se entiende una fiesta, ni siquiera en el ámbito eclesiástico y religioso no se entiende una fiesta, si no entra el morbo, el erotismo, lo bacanal. Se necesita música que excita el desenfreno, se necesitan palabras que excitan el desenfreno, y todo entra dentro de lo normal. Y si no entra, entonces estamos en lo anormal. O sea, para poder disfrutar, ya ni siquiera se entiende un arte fuera de lo erótico. Se necesita el frenesí, y se necesita lo que es la euforia sentimental, que antes se entendía como destructivo y hoy se entiende como lo elemental, unido mucho a lo que se llama el sensacionalismo, ¿no? Donde todo es arte. Basta que guste, no hay que explicarlo, porque hoy el explicar en el posmodernismo se ha convertido incluso hasta en dañoso. ¿Qué tanta explicación y tanta explicación? Lo importante es el gusto por el gusto. Entonces el frenesí y el sensacionalismo se ha metido en la estética. El último libro de estética que yo encontré en la, ¿cómo se llama? En la feria de libros, allá en el centro artístico de Santo Domingo, República Dominicana. El último libro que yo encontré estaba lleno de figuras de terror y figuras de, ¿cómo se llama?, que causaban, pero eran impresionantes y eran sensacionalistas, o sea, atrapan la vista por los colores, el brillo, la forma, y sin embargo le ponen un nombre, qué sé yo, poco, llevando lo imponente, lo impactante, a nombres como normales, como que eso no es nada, como cuando tú dices que un hombre es infiel a su esposa y utiliza la palabrita de que una pajita al aire, que suena muy, muy leve, como que no hay peso, no hay gravedad, no pasó nada, una pajita al aire. O tú le dices, por ejemplo, una muchacha que está
buscando vivir, incluso mantener a sus hijos o sobrevivir vendiendo su cuerpo, y entonces en vez de la palabra tradicional y dolorosa, cuero, entre nuestra gente, o la palabrita prostituta, hoy día la palabrita es trabajadora social. Entonces, hoy encontramos un lenguaje como si se eliminara toda esa frenesí, toda esa destrucción del orden, como si se eliminara todo ese desorden. Sí, soy consciente. Ok, lo que pasa es que la clase de ustedes es hasta las 12:30, entonces yo estoy esperando que se cierre. Bueno, bien, pues nada. Seguimos, hasta la próxima será entonces, muchachos. Seguimos esta reflexión. Adiós. Gracias, profe. Ok, bye.